Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición, una nueva entrega de Identidad desde Uruguay. En este caso charlamos con Susana Rasinski, psicoanalista que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y de nuevo se ha mostrado como siempre atenta a nuestra llamada para atendernos y hablarnos de la violencia y la desmentida. ¿Qué entendemos sobre la violencia? ¿Qué tal, Susana? Bueno, muchísimas gracias por volverme a invitar y como les digo siempre a la gente, es un espacio para poder seguir conociéndonos, aprendiendo y ver cómo podemos ayudar a mejorar un poco esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, contextualizamos un poco ese tema del que adelantaba que nos va a hablar Susana, y es que el pasado 7 de octubre, en una manifestación en Argentina, se vivieron unos sucesos de los que nos hablas ahora, y a raíz de ellos explicarás todo este asunto de la violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Violencia económica, social, psicológica, racial, de género. La definición que tiene el diccionario es uso intencional de la fuerza física o poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo, causar daño psicológico, físico, privación de derechos, también humillación, amenazas, inclusión, indiferencia, insultos. Puede ocurrir en diferentes ámbitos: familia, escuela, instituciones, sociedad. Más vulnerabilidad, más dominio del otro, como el psicópata. En todo acto de violencia es buscar perpetuar el poder sobre el otro. Tenemos varios ejemplos. Después voy a explicar lo que pasó el 7 de octubre en Buenos Aires. Ahora, cuando hay violencia enceguecida, puede a veces luego despertar la culpa y la vergüenza. Cuando una persona a veces se enoja y contesta mal y después le da vergüenza. Se observa que previamente a ese episodio se dan otros. La captación de un estado de desvitalización, una crisis de angustia como reacción. Cuando una persona, por ejemplo, es abusada de distintas maneras, ¿no? Aparece la furia porque no sabe cómo hacer. Y aparece la furia como una tentativa de recuperarse. Cuando la persona, por ejemplo, no quiere mostrar su violencia, se somete. Parecería que la violencia es una tentativa de tonificarse. ¿Vieron cuando uno dice vuelvo a tener adrenalina? Si yo veo un partido de fútbol y no me gusta lo que el referee hace, ahí se convierte a veces en una muchedumbre. Tiro zapatillas, pego, abucheo al director, ¿no? Es como que eso me genera como más vida, entre comillas, como más vitalidad. Y son estallidos de furia. Es dominar al otro y destruir al otro para poder existir. Hay cólera, desamor, injuria, injusticia, falta de credibilidad. En estos casos predomina la desmentida. ¿Qué quiere decir eso? La desestimación de la realidad, la desestimación del afecto. No hay un otro, ahí no existió un tercero. Hay una desmentida en uno y desestimación del afecto en el otro. La prevalencia de la desestimación del afecto constituye al mismo tiempo un indicador de los estados de desvitalización y es una defensa del yo. Ejemplo, cuando un niño nace y siente que la mamá no está, se endurece el cuerpo. Se puede producir ahí una psicosis. Imagínense si esto continúa. ¿Cuánta gente tenemos de estos terroristas, de la gente que entra en la mafia, que entra en el narcotráfico, que entra en organizaciones buscando que alguien los reconozca? Previamente hubo un no reconocimiento, un vacío afectivo, cuando no se elaboran esos duelos de la falta que tuvo. Bolas decía, una cosa es hacer duelo por una experiencia que tuvimos en nuestro pasado y otra es perder el futuro. Esto lo vemos hoy, que es un día muy especial, que dan los pocos secuestrados que sobrevivieron con todas las secuelas
psicológicas, sociales, de todo tipo. Frente a un estado de peligro, de angustia, de violencia, aparece la escisión y la desmentida como defensa. Cuando un niño ve todo eso, no se puede defender. La única manera es desconocer esa realidad. ¿Para qué pasa, no? Por ejemplo, y hace una psicosis, o se descarga, se muere, o hace una enfermedad psicosomática. El mundo está lleno de voces que perdieron el rostro y dan vuelta buscando otros. Todas las guerras que tenemos, más de 70 guerras, pero de la única que se habla es la de Israel. La única democracia en el Oriente. La agresión es destrucción, pero es hacia uno mismo. Esa es la diferencia con la violencia, que la violencia daña al otro enmascarado. Hay violencia silenciosa como la desnutrición, la desocupación, la trata de niños y de mujeres. El terrorismo se hace en nombre de todos, digamos diciendo que es el bien contra el mal. Se tienen a los hijos para matar a los judíos. Eso queda en los niños, porque el niño no se puede defender. ¿Por qué no reaccionamos? Porque la violencia está en la condición humana. La violencia es anticreativa. Hay un narcisismo perverso, no un narcisismo sublimado. Hay violencia social del terror, violencia social transgresora. La violencia social del terror ejerce el derecho sobre la vida y la muerte de los sujetos, como pasó con el 7 de octubre y como pasa y sigue pasando. La violencia social transgresora se identifica por el ejercicio generalizado de la corrupción, donde vemos todos los días los que dirigen el mundo, hay corrupción, psicopatía. La violencia de los agentes traumáticos es una fuerza que arrolla a los seres humanos y donde de alguna manera trae efectos patológicos muy graves. No se respetan los derechos fundamentales del ser humano. Es decir, los seres humanos dejan de ser seres humanos, son objetos y donde se pierde el afecto. ¿Qué pasó la semana pasada en Buenos Aires, el 7 de octubre? Al recordar el 7 de octubre, la masacre, la tortura, las violaciones, las conductas siniestras y perversas, en vez de recordar y solidarizarse con las familias de las víctimas que estaban en un encuentro por la paz, la izquierda, que se embandera con tener en cuenta al otro, las igualdades, el no sometimiento, levantaron las banderas pro-Palestina, la violación, no tuvieron en cuenta la violación de los derechos humanos, de las mujeres, de los niños. Donde, ¿qué se hizo? Se desmintió el gravísimo hecho, no se hizo el duelo y en su lugar levantaron el antisemitismo, el genocidio que hacía Israel sobre Gaza. Ese es un ejemplo de la desmentida. O sea, personas que no han podido hacer un duelo en sus vidas personales, en sus historias, toman una bandera del fanatismo y de que para poder existir yo tengo que eliminar al otro. No es ver si hacemos la paz palestinos y israelíes judíos. No, yo tengo que eliminar al otro para poder existir yo, porque si está el otro yo no existo. Bueno, esto viene de muy primariamente, de situaciones muy primarias que nosotros lo vemos ahora en lo político y en lo social. Pero para mí fue muy grave porque es cómo se identifica a la persona que no hace el duelo y en su lugar elimina al otro y se identifica con el agresor. Se muestra a través de estas acciones violentas cómo la publicidad en las redes, donde tapan todo lo ocurrido, donde indudablemente se deben identificar con las víctimas por sus historias, que tuvieron maltrato, acoso, indiferencia, desamparo, y desmienten y se cinden, y no ven al otro como otro diferente. Y no pueden armar una historia distinta, donde está llena de odio. Esto manejado por los jefes, por los líderes a los que idealizan y con los cuales se fanatizan, se sienten
alguien, se sienten pertenecientes a algo y acatan sus órdenes. No toleran la frustración y se guían por sus impulsos que tienen que destruir al otro para existir. Se dirigen a las masas, ya que en el anonimato, haciendo cosas idealmente no la harían. Cuando el dolor psíquico es muy intenso, es reemplazado por el dolor físico, con mutilaciones, con lesiones, con somatizaciones, se descargan en acto. Por lo dicho, el trauma de lo que pasó, de la guerra, de las muertes, de la tortura, dejan efectos psicopatológicos muy graves. También en el aprendizaje. Ante el exceso de tensión, de sufrimiento que enfrenta el sujeto, apelará a diferentes modalidades defensivas para evitar los dolores que no puede soportar. Sería adecuado que las experiencias del dolor que nos quedan no queden como lastre, sino como experiencias que nos organicen y nos protejan como señal de alarma. Si desmentimos, como hacen en Europa, la supuesta izquierda, no hay posibilidades de elaborar el duelo, lo que se perdió, y no da lugar a la creatividad y a tener en cuenta al otro. Lo que hicieron los terroristas fue una desmentida de sus historias que retornan en una estructura narcisista perversa y la necesidad de destruir al otro, de terminar con Israel y el gozo y el sufrimiento del otro. No hay procesamiento, no hay elaboración de duelos. La desmentida y la escisión del yo se vuelven fundantes cuando no hubo una contención adecuada desde un principio. Y a partir de esas partes fragmentadas, libadas, quedan como latente y tienen presencia en este momento. Bueno, Susana, pues como siempre, gracias por acercarnos una vez más a la mente humana, en este caso a la mente invadida por la violencia que desata situaciones como algunas que nos has comentado en este Identidades de Uruguay, este programa que, como saben, hacemos gracias a la colaboración de personas como Susana Rasinski, que atienden con todo el cariño y sin ningún tipo de vinculación más que la gracia por acercarse al humanismo desde esta corriente judía humanista que nos llega desde el otro lado del charco. Así que gracias por seguir haciéndolo. Y les esperamos también a todos ustedes que nos escuchan aquí en Radio Sefarad. Gracias, Susana. No, gracias a vos y a toda la audiencia, y unámonos a la gente de bien, a la gente que tiene una ética, porque esto lo podemos modificar entre todos. Un abrazo a todos.